Sin duda alguna, una de las cosas más importantes a la hora de escribir una historia, es la creación de los personajes en ella. A veces, es este mismo paso el guía, y posibilita el resto del proceso, por lo que, se podría decir que, de alguna manera, los personajes son los encargados de llevar a cabo la propia obra que estás realizando. Pero, más importante, es la realización de nuestro personaje principal. ¿Quién es el que debe sostener la trama central de la aventura? Son quienes deben estar mejor caracterizados que el resto de personajes, y se le debe dar a conocer una mayor cantidad de información sobre él, respecto al resto de personajes que conforman la obra. En pocas palabras, estos son los que nutren toda la trama, y sin ellos, todo puede irse al caño. Y si bien, estos personajes son fáciles de crear, mucha gente no sabe darles un buen uso. En algunos casos, hasta terminan siendo personajes bastante planos, y perfectos en todo lo que hacen, haciendo que, el espectador de tu historia, se canse y no quiera seguir observando tu obra. Para eso, hay un montón de factores importantes para pensar, antes de crear a un protagonista, y en este video, pienso decirte las bases fundamentales para crear un personaje aceptable. Más que pensar en qué tipo de protagonista será, solo será más bien, puntos claves que ayudan a que los espectadores puedan darle agrado a nuestra creación. Y sin más interrupciones, empezamos con esto. Si piensas que, hacer que un personaje tenga todo lo que necesite, y logre todo lo que se proponga sin mucho esfuerzo, es hacer un buen personaje, pues, estás totalmente mal. Ese tipo de personajes son totalmente aburridos, ya que, no se les presenta un conflicto alguno, no avanzan para lograr algo, no se ve algún camino para ver que se superan un poco. Para todo, siempre tiene que haber un conflicto. Al crear un personaje, uno debe de asegurarse de poner piedras en el camino, y de hacerlo sufrir poco a poco. Si por ejemplo, imaginemos un personaje quien sea, quiere ser un pintor reconocido, y si lo logra así como así, no llamaría la atención de alguien. Sin embargo, si le pones algún obstáculo por superar, como, quiere ser un pintor reconocido, pero nadie quiere darle la mano para ayudarlo, buscaría más alternativas para alcanzar ese sueño, y al no tener ese apoyo, se iría esforzando cada vez más en hacer que esas personas lo terminen reconociendo, y si fuera el caso, podrías desarrollar al personaje de una buena manera, aprendiendo de sus errores y de todo el camino que tuvo que recorrer para alcanzar esa meta. Así que, al crear un personaje, aunque al final lo logre, pónselo difícil. Haz que sus propósitos naufraguen alguna vez. No tengas miedo al crear un personaje de hacer que fracase. ¿Qué es una persona sin una motivación en la vida? La motivación de un personaje es uno de los elementos fundamentales cuando se escribe una historia. La motivación es relevante siempre, pero en especial cuando se trata del protagonista. Nuestro personaje necesita objetivos, una meta que alcanzar, algo que lograr. Un objetivo es lo que impulsa la acción, es la razón por la que tienes ganas, o necesidad, de hacer algo. Aunque sea, no sé, una meta algo simple, pero con algún valor para el personaje, es aceptable, puede querer ser el más fuerte de todos por motivos personales, algún tipo de artista ya sea por talento o por impulso, cosas así son las que hacen que amemos a los personajes. El objetivo también forma la personalidad del protagonista, ya que se centra en lo que quiere lograr, y si no actúa como se supone, no llegará a nada. Si tus personajes, en especial tu protagonista, no tiene una motivación clara, tu historia será plana. El lector no logrará conocer de verdad a tu personaje y, al no comprender qué le impulsa a actuar como actúa, se quedará fuera de la historia. Por tanto, tienes que dejar claro desde el primer momento qué es lo que empuja cada acto de tu personaje. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que lo impulsa a seguir adelante? Todo esto hace que el personaje sea mucho más interesante y hace que puedas sentir empatía con él. Al crear un personaje, no es necesario que arrastre un trauma desde su infancia para ser interesante. Como en la vida real, lo que importa no es nuestro pasado, sino la manera en que afrontamos el futuro. Más importante que las heridas del pasado, son las metas que plantees para tu personaje, porque las metas serán lo que le haga avanzar y evolucionar. Y si llegas a ponerle algún trauma o algo, trata de hacer que mientras avance la historia, lo supere.
Por dar un ejemplo, tenemos al mismo Simba, de la película del Rey León, traumado por su pasado, decide escapar de él, vivir sin la menor preocupación, dándole la espalda al mundo, hasta que le dan la lección de, o huir del pasado, o aprender de él. Ese tipo de cosas siempre ayuda, incluso deja un mensaje de siempre seguir adelante a pesar de tal cosa. Para realmente darle vida a un personaje, debes darle una personalidad que vaya más lejos que la historia en sí. Algunas partes de su personalidad pueden crearse en la historia, directamente, pero te ayudarán a informar las decisiones que los personajes tienen que tomar. La actitud de un personaje se hace de rasgos complementarios, los cuales llevan a acciones que son inesperadas y podrían cambiar la percepción que tenía la audiencia de ellos. Por ejemplo, el personaje que ama la libertad podría odiar a la autoridad. Si ama tener carros deportivos y cosas caras, entonces es poco probable que respete la frugalidad. Si el personaje parece despiadado, pero termina rescatando a un niño de un edificio que se está quemando, eso hará que la audiencia se vea forzada a pensar de nuevo en ese personaje. Mientras más personalidad tenga, será mucho más interesante para todos. No te obsesiones con crear todo un pasado para tu personaje. No hace falta. Como ya he dicho al hablar de los traumas, el pasado no importa, lo que importa es el futuro. No es necesario inventar toda una biografía pormenorizada de tu personaje, basta con que te centres en aquellos aspectos de su pasado que afectan a su presente y a su manera de afrontar el futuro. Si planeas crearle todo un pasado, está bien, pero no es recomendable que metas todo en la historia, no es necesario, a menos que sea relevante para el personaje. No hay que perder el tiempo construyendo un pasado para tu personaje. Debes de ocuparte de su futuro. Y demuestra el desarrollo que tu personaje ha sufrido a lo largo de la historia. Con los personajes perfectos, sucede lo mismo que con los que logran todo lo que quieren sin esfuerzo, y todo les sale bien. Cansan, y mucho. Las personas reales, no somos perfectas. Es imposible que el espectador se identifique con ellos, porque las personas de carne y hueso tenemos defectos. Eructamos, tenemos michelines, nos salen pelos en las orejas, etc. Son imperfecciones cotidianas con las que lidiamos día a día, forman parte de nuestra condición de seres humanos. ¿Por qué entonces se las quitaríamos al escribir? Así que al crear un personaje asegúrate de darle debilidades, miedos, manías, e inseguridades. De esta manera, el lector sí podrá reconocerse en ellos, y como ya he mencionado, generarán empatía por el personaje, y un cariño hacia ellos. Bueno, esto es lo que yo considero esencial para un personaje. Si tú piensas que estoy mal en algo, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Me despido, y nos vemos en la próxima. Por cierto, no olviden seguir la nueva página de Facebook, para que estén al pendiente de todo, y también de cosas personales que suba. Ahora sí, adiós.